Damos la bienvenida a la doctora Caroline Ávila, experta en comunicación, profesora de la Universidad de la SUAY. Caroline, bienvenida. Nuevamente hay incertidumbre en Ecuador con respecto a la ley de comunicación. El gobierno se ha jugado una especie de apuesta, que no se consigue el voto calificado en la Asamblea para ratificar el informe de minoría, pero pone también su esperanza de que esto suceda en un accionar que tendría que realizar la Corte Constitucional sobre un par de decenas, casi 17 objeciones de carácter constitucional que tendrán que pasar ese filtro. En todo caso, serán los juristas los que indiquen cuál es el proceso a seguir, pero está nuevamente en la palestra el tema de la ley de comunicación. ¿Cómo mira usted esta situación? Buenos días, querido Gustavo y Rosana, gracias por la invitación. Desde el ámbito de la comunicación, inclusive desde que comenzó esta conversación en el Ecuador, en el gobierno de Guillermo Lasso, que fue en el primer día de sus gestiones, al derogar el reglamento a la ley de comunicación y al ofrecer la propuesta de un nuevo instrumento, yo me he manifestado sobre la necesidad de una ley de comunicación, que el Ecuador requería tener instrumentos que permitan regular una función y un quehacer tan importante para una sociedad como es la de la comunicación. Entonces, yo sí aplaudo, tal vez a diferencia de otros colegas cuyo criterio respeto y mucho, que se pueda seguir discutiendo, que se pueda seguir tratando este instrumento. Y me he permitido revisar el veto que el presidente ha enviado a la Asamblea, y me parece que hay una construcción todavía interesante. Percibo todavía, obviamente, el enfoque que el presidente y el gobierno tiene en cuanto a la gestión de comunicación y que se sigue permeando en este veto, que contradice o que está en oposición. No estoy diciendo que esté bien o está mal, simplemente es distinto al enfoque que tiene el informe de minoría que fue aprobado en la Asamblea. En todo caso, me parece que es saludable seguir discutiendo, y la otra opción era el veto total, ¿no es cierto?, y lo cual implicaba un archivo y al menos un silencio alrededor del tema por un año más. Y el no tener que discutirlo, eso es negativo, porque me parece que las sociedades requieren seguir avanzando en este sentido. Así que esto es como un primer señalamiento que hago respecto de lo que ha sucedido el día de ayer. Caro, muy buenos días. ¿Consideras tú que es muy difícil que estas objeciones enviadas por el presidente de la República pasen por la Asamblea Nacional? ¿Cuán real es que se vaya a dar un nuevo debate en torno a estos elementos? Quizás desde los gremios, desde la sociedad civil, desde la academia, será siempre importante continuar debatiendo, ampliando el debate respecto de estos temas. No obstante, vamos a tener una ley de comunicación en pocos días. Hay lamentablemente una debilidad en las estructuras de comunicación que tenemos en el país. Usted acaba de mencionar, mi querida Rosana, algunos gremios que se han además caracterizado por el silencio. Uno de ellos la academia, tengo que decirlo, y hay que hacer el mea culpa correspondiente. Salvo ciertos académicos que a título personal, y ahí me tengo que incluir, no por un tema de vanidad, simplemente es parte de mi interés académico, el tema de la legislación en materia de comunicación. Mis publicaciones están en esta línea y coincido con colegas en Quito principalmente, en donde han habido discusiones desde los colegas, insisto, las facultades y escuelas y las universidades en sí mismo se han se han caracterizado por el silencio alrededor de esta problemática. Y eso, por ejemplo, es grave porque la institucionalidad fortalece la conversación y, por supuesto, el ejercicio. En particular, si hablamos de autorregulación. La autorregulación en comunicación como una suerte de objetivo, casi que una utopía, por la cual hay que caminar, exige tener instituciones fuertes. Y nosotros, lamentablemente, no estamos gozando de esa fortaleza en la institucionalidad
alrededor de la gestión de comunicación. Un segundo grupo que usted mencionó, Rosana, es el de los gremios de la comunicación. Por ejemplo, en el veto parcial está planteándose la estructuración de este Consejo de Promoción, de Regulación, los nombres son varios, en donde participen representantes de los tres gremios, de los gremios periodísticos, perdón, no menciona el número. Entonces, yo me pregunto si es que estos gremios como tal están funcionando en relación a toda esa base de colaboradores o solo a una élite que se ha mantenido activa. Entonces es importante, por ejemplo, si la UNP, que ha sido un gremio muy fuerte hace una década atrás, hoy en día ha perdido de alguna manera ese peso en cuanto a la masividad, es importante que se fortalezca debido al rol que debe contar a propósito del instrumento que en este momento se discute y que a su vez debería plantear una opinión Guadalupe, pero no solamente desde lo que se decida en Quito, en ese grupo de 3, 4, 5 personas, sino a partir de lo que con todo el grupo asociado a nivel del país, de la Unión Nacional de Periodistas, por ejemplo, pueda plantearse. En donde sí hay mayor participación y representatividad, estamos hablando ya de los gremios, de los medios de comunicación, en el que, sobre todo en el sector de la prensa y de la radio, ha habido mucha fuerza en su participación y pronunciamiento, y que por supuesto han manifestado que preferían un veto total, ¿no es cierto?, un archivo de la ley, antes que contar con organismos, como en este caso la Defensoría del Pueblo, que tergiversando el espíritu de la ley, porque ahí parece que el espíritu tenía una intención interesante, y que tergiversando ese espíritu podría, porque sí da esa fragilidad, tiene esa ambigüedad, podrían terminar siendo instrumentos de censura. ¿Cómo evitar en todo caso que se retorne a épocas oscuras aquí en Ecuador con la persecución de la Supercom, un estado evidente de propaganda que se instauró durante el gobierno de Rafael Correa y una clara censura al periodismo? Con mayor institucionalidad. La respuesta no está en no ver el problema, sino en afrontarlo con mayor institucionalidad. Creo que la intención de hacer que la Defensoría del Pueblo se plantee al menos la alternativa de administrar este fomento de derechos cuando ha habido una afrenta, ¿no es cierto?, cuando ha habido una falta, no es tan negativa. El problema no está en buscar una institución que lo haga, sino en la dependencia que tiene este organismo en su configuración, y eso probablemente reduce a que sea una persona la que decida el bien o el mal, y ese es el error, y eso es criticado en la legislación internacional, en los instrumentos internacionales, en la misma normativa y en la misma jurisprudencia que el Ecuador ha tenido a lo largo de estos años. Entonces ahí es en donde evidentemente hay problemas, y yo creo que ahí, por ejemplo, la Corte Constitucional en algunos de los casos va a tener que decir, pues hay inconstitucionalidad en algunas de las cosas que aquí se han planteado, pero eso no quiere decir que no tengamos instrumentos que permitan defender a los usuarios, a la audiencia, en las condiciones en las que el instrumento planteado, ¿no es cierto?, la ley de comunicación, el proyecto de ley manifiesta. Entonces lo que hay que hacer es dar fortaleza a esas instituciones para que puedan regular adecuadamente, y que no sea solamente la persona que decida, sino que, por ejemplo, puede ser una suerte de tribunal, una suerte de colectivo, en donde se intervengan más personas, evidentemente, y no sea solamente una voz, que en todo caso sea un proceso administrativo, pero que los dictámenes vengan a través de colectivos. Ahora, Caro, uno de los temas sobre los cuales se ha debatido, se ha discutido y consta en las objeciones emitidas, firmadas por el presidente de la República como ejecutivo, pasa por la actuación o no de la Defensoría del Pueblo frente a las acciones, a la gestión, a la administración de la comunicación. ¿Deben pasar estas competencias efectivamente a una entidad como la Defensoría del Pueblo? Desde otros sectores, los políticos, al interior de la propia Asamblea Nacional, se ha
advierte que definitivamente debe haber un control, pero siempre nos preguntamos en dónde, desde dónde debe venir este control. ¿Es la Defensoría del Pueblo el organismo llamado para eso? ¿Puede convertirse en una especie de superintendencia, creería yo, ser juez y parte de un control de este tipo? Esa es justamente la preocupación del Ejecutivo y esa se manifiesta en los considerandos, en la forma en la que motiva, en el veto, ¿no? Ahora, allí hay un par de detalles que creo que el Ejecutivo entendió mal. Uno de ellos, por ejemplo, es el famoso defensor de la audiencia y de los lectores. El Ejecutivo está indicando que, o interpretó así el instrumento enviado desde la Asamblea, que de la Defensoría del Pueblo debe colocar pequeños defensores de audiencias en cada uno de los medios de comunicación. Obviamente eso hace que prácticamente tengamos el inspector de la verdad en el escritorio de al lado. Eso no es lo que manifiesta el instrumento enviado desde la Asamblea. Sí propone la creación de una partida, y eso ahí hay que ver si es que eso es viable o no, y si esa es la forma adecuada o no. El tema presupuestario a nivel del país siempre es grave. Una persona en cada defensoría del pueblo, es decir, la que tenemos aquí en Cuenca, la que existe, no sé, en Guayaquil, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, en esa instancia se crea una suerte de oficina en la que esta persona se hace cargo de tratar los temas administrativos relacionados con el ejercicio de la ley de comunicación. Es decir, si es que un ciudadano tiene una dificultad, un compromiso, un encuentro, una condición, ¿no es cierto?, sobre alguna publicación recibida en donde considera que es su nombre afectado, hay una afectación a la honra, o en donde considera que hay una falta a la verdad o las condiciones, ¿no es cierto?, que se esperan en una noticia, pues tiene la posibilidad de irse a la Defensoría del Pueblo, a esta oficina en particular. Y esta oficina en particular, a su vez, por ejemplo, lo que sí propone el Ejecutivo, y me parece que está en el instrumento, pero a veces es bueno clarificar, ¿no?, que las leyes no tengan ninguna ambigüedad al respecto, es que hay que agotar todos los recursos que la misma normativa internacional recomienda, y esta es la réplica o la rectificación. Eso es lo primero que hay que agotar antes que ir directamente hacia una suerte. En este caso lo que están poniendo en la ley son campañas educativas, imposiciones de contenidos. Eso me parece que es un error, porque no corresponde a un ejercicio de libertad y de la práctica de la comunicación, la imposición de contenidos. Inclusive estas mismas campañas no van a tener un efecto adecuado y sí pueden ser quizás aquí la inclusión de la opinión como contenido comunicacional. Y eso a mí, por ejemplo, me llama la atención, porque en el proyecto de ley, el asambleísta pide que se quite la palabra opinión y que no se considere la opinión como contenido comunicacional. Mi interrogante es, cuando el asambleísta hace eso y sugiere eso en el artículo 2, que por favor se quite la palabra opinión, lo que está haciendo es dejando a toda la sección opinión sin la posibilidad de beneficiarse, pongo beneficiarse entre comillas, de lo que la ley percibe, ¿no? Por ejemplo, hay un tema de capacitaciones a periodistas. Te pongo un ejemplo. Hay unos lindos artículos sobre la necesidad y responsabilidad que tienen los medios de comunicación de proteger a sus periodistas. Pues, si quitamos la sección de opinión, probablemente los columnistas no nos veamos beneficiados de esas capacitaciones. O sea, quedamos fuera de la obligación, ¿no es cierto?, de ser capacitados o de ser protegidos, porque también hay en este proyecto, diremos que se recomienda, ¿no es cierto?, que el Estado ejerza políticas de protección para el ejercicio de la profesión del periodismo y tal. Pero también de alguna forma quedaría fuera la opinión sobre este tipo de regulaciones en donde intervenga la Defensoría del Pueblo, en donde se hagan estas campañas, en donde se establezcan las rectificaciones y réplicas. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la propuesta del asambleísta, los contenidos de opinión están fuera del contenido comunicacional.
es un error. Estoy de acuerdo en que todo contenido comunicacional, toda actitud y conducta es comunicación. Por lo tanto, cuando hablamos de contenido de comunicación, la opinión es también parte de ese contenido. Estamos de acuerdo. Pero me parece que la intención del asambleísta era justamente evitar legislar sobre las opiniones. Claro, si es que se vuelve a incluir la opinión dentro de la ley de comunicación, entra en conflicto, y ahí está justo la objeción de inconstitucionalidad, entra en conflicto la posibilidad que se dé de legislar la opinión. Alguna vez le escuchábamos a Rommel Jurado hablar sobre si se puede o no legislar la opinión, y él mencionaba que hay una diferencia entre opinión y afirmación, y que cuando los columnistas de opinión afirmamos cosas, es decir, la forma como se escribe, cómo se redacta, termina siendo una afirmación, es necesario tener evidencias que prueben eso. Existen instrumentos, no en la ley de comunicación, sino en el código en sí mismo, sobre el ataque a la honra, ¿no es cierto?, y sobre la calumnia. En esos casos existen instrumentos que legislen sobre ese tema, y es complejo, evidentemente, entender si es que hubo o no un conocimiento previo de la información que luego es tergiversada a través de un instrumento de opinión como una columna o un editorial. Ahí hay bastante complejidad, y entiendo que esa es la razón por la cual se quita la expresión u opinión en el artículo 2, para que luego la legislación sobre el contenido comunicacional no pese en las opiniones. El Ejecutivo está pidiendo que sí se incluya la opinión en el artículo 2, y posteriormente se pide que no se legisle, no intervenga la Defensoría del Pueblo, etcétera, etcétera, sobre los temas de opinión. Este punto de la opinión justamente es una de las objeciones que la considera una inconstitucionalidad del gobierno. Evidentemente, claro, si es que en el artículo 2 pide que se ponga la opinión como parte del contenido comunicacional, evidentemente después, ¿cómo legislamos la opinión? ¿Cómo se sabe qué es la verdad? Es muy complejo. Y en cambio, el documento de ley, el proyecto de ley de la Asamblea, quitaba precisamente la opinión como contenido comunicacional, y de alguna manera le estaba dejando fuera de esa capacidad de legislación a esos contenidos de los medios de comunicación. Creo, Carolina, que todos los ciudadanos en general vemos con buenos ojos la libertad que se vive en el tema de las redes sociales, y en general hay oposición a una regulación allí, pero esto genera contrastes, enormes contrastes, porque esta libertad pasa fácilmente al libertinaje, y lo hemos visto, por ejemplo, en temas que tienen incidencia local, cómo se han ventilado temas relacionados con el Egaustro en los últimos días, igualmente con respecto al tema de aduanas. Hemos visto declaraciones, conjeturas manejadas en muchas cuentas como verdades, y sin posibilidad de ninguna acción que les exija responsabilidad sobre lo que se publica. Y por eso es la necesidad de contar con un instrumento que les permita a las personas que han sido víctimas de este tipo de juicios, como yo lo he mencionado en un artículo, juicios desde la Corte de la Opinión Pública, articulados por los titulares que en los medios de comunicación se dan, o que en las mismas redes sociales, y sobre todo principalmente allí, ¿no es cierto?, se expresan. Es muy duro no contar con herramientas que permitan defender a las personas que han sido agraviadas. Es muy difícil en comunicación, y si es que se queda solamente en el espacio que la institucionalidad jurídica a este momento permite, la justicia va a demorar. Entonces, en este minuto, por ejemplo, si hablamos del Egaustro, el ejemplo en particular, quisiera uno de los agraviados por esta discusión, que además diremos que no es que ha llegado a comprobaciones de ningún tipo, no son más que conjeturas, investigaciones que están en curso, en fin, digamos que desea que se haga justicia en cuanto a su honra, su nombre. En el proceso de la justicia tendrá que ir a sortearse el caso, tendrá que tratarse y tendrá que tramitarse ese par de años que por lo general toma decidir sobre un caso en particular en nuestro sistema judicial. Lo que hace en este caso
la ley de comunicación es otorgar instrumentos para un espacio administrativo en donde al menos se reúnan el medio de comunicación y el agraviado y puedan conversar y entrar en una suerte de rectificación o al menos en un derecho a la réplica que le permita al agraviado acceder a justicia más pronto, si es que ese fuera el caso. Eso es lo que está haciendo de alguna manera este instrumento, y lo que hay que discutir es cómo darle fortaleza institucional e independencia y autonomía al espacio administrativo designado para proponer este encuentro, que ha sido planteada la Defensoría del Pueblo y que obviamente yo también he manifestado mis reparos sobre su capacidad de autonomía. Ahora, mucho de lo que estamos hablando sin duda se resolvería, más allá de las leyes, en una mejor formación de los periodistas, particularmente con una sólida ética que todos quienes hacen comunicación o periodismo apliquen en Ecuador. Créase que sin lugar a dudas esa sería una de las más fuertes e importantes caminos, y las facultades en las mallas curriculares todas tienen la deontología periodística, la legislación y ética como parte del contenido de enseñanza, ¿no? Sin embargo, cuando se han hecho estudios sobre las presiones que los periodistas tienen y que reciben, que comprometen el ejercicio de su profesión, muchas de ellas están no tanto en el gobierno, sino principalmente en sus propios dueños y en las agencias y empresas que publicitan en el medio de comunicación. No existe la otra presión como mayoritaria. La mayoritaria, cuando los periodistas son escuchados a través de estudios de opinión de ellos, es que esa presión viene principalmente de la institución y de la parte publicitaria y finalmente también obviamente del sector público, ¿verdad? Entonces, cuando existe ese tipo de presiones, no hay facultades que valgan, porque ahí lo que corresponde en algunos casos, y hemos visto eso, que renuncian por un tema de ética, por un tema de principios personales, renuncian a ese tipo de presiones, prefieren no trabajar en ese medio y la ven muy difícil. Otros, en cambio, que requieren el sustento para sus familias, qué sé yo, pues les toca aguantarse, lamentablemente, esas condiciones. ¿Cómo pueden las facultades operar si es que las rutinas comunicacionales, las prácticas comunicacionales, lamentablemente están permitiendo este tipo de censuras? Ahí, por ejemplo, Gustavo, una de las propuestas del informe de minoría era establecer la responsabilidad para prohibir censura previa a los accionistas y miembros dueños de los medios de comunicación, que eran uno de los grupos que hacen presión, no son los únicos como he establecido, y que lo harían, o sea, se comprobaría la censura previa y la condición de falta a esta norma, siempre y cuando el resultado haya sido en beneficio de terceros o en perjuicio de terceros, o que de manera ilegal se esté beneficiando el socio, accionista o miembro de directorio. Ahí, por ejemplo, existe un veto de parte del gobierno, porque lo que dice el presidente es que los medios de comunicación tienen derecho a hacer su negocio como corresponda y que tienen derecho a una línea editorial. Yo estoy de acuerdo en que existe un derecho a una línea editorial y que esa línea además sea transparente, pero también es verdad que el reglamento mencionaba, que la ley, mencionaba que esta censura previa se hace efectiva cuando exista el beneficio para ese tercero o un beneficio que se ha obtenido de manera ilegal. Entonces, había que comprobarse esto antes de querer sancionar a un socio o un accionista. Entonces, hay que entenderle bien, diremos, ese instrumento planteado y mirar algunas de las objeciones del presidente me parecen muy válidas, pero otras sí creo que requieren un poco más de cuidado, ¿no? Que el instrumento ya de alguna manera venía planteando bien ciertas propuestas. Otro de los temas que de una u otra manera ha generado censura previa, ha pasado indiscutiblemente por estos concursos de frecuencias. Las objeciones del presidente también pasa ahí por este tema, por el otorgamiento de las frecuencias y los procesos para acceder o mantener una de estas frecuencias. Y por otro lado está también, o de la mano de esto, está la creación de medios oficiales y este 3333 que era para medios públicos,
públicos, medios comunitarios y medios de orden privado, que también ha estado en la palestra del debate. Hay que recordar algunas cosas. Llevamos desde el año 2013 con el 33-33-34, pero hasta el momento, de acuerdo al último censo del del Consejo de Regulación y Promoción de la Comunicación, existe solamente un 6% de medios de comunicación que están en el ámbito de lo comunitario, si no me equivoco. No me fallan los números. Entonces han pasado casi 10 años con resultados mínimos sobre la posibilidad. Y con esta propuesta además se pretendía que los medios de las universidades ya no sean comunitarios. Exacto. Entonces, pero la propuesta del asambleísta, por un lado niega a las universidades, pero por el otro lado seguía fortaleciendo la capacidad de los medios comunitarios de acceder. ¿Qué es lo que hace el Ejecutivo? Pide que no se impida al sector privado de acceder a frecuencias y que, por favor, de alguna manera se den condiciones justas y equitativas también para el medio privado. Si es que se activa esta petición, diremos, lo que va a suceder es que no va a haber cambios sobre esta configuración. Es decir, los medios comunitarios seguirán sin tener la posibilidad de acceder a frecuencias porque evidentemente están en condiciones complejas respecto de los privados. Por ejemplo, los medios comunitarios tienen 30 puntos más el momento de acceder a un concurso de este tipo, con la intención precisamente de que los medios comunitarios puedan de alguna manera ir entrando con más fuerza en esta configuración del 33-33-34. Me parece que ahí hay que discutir un poco más, porque por el un lado es evidente que hay que dar condiciones justas y equitativas y no impedir al sector privado. Sin embargo, en este momento es el sector privado el dominante. Entonces, no se está impidiendo la diversidad de voces ni se está alterando el acceso democrático al sector privado. Es el dominante. Quienes no tienen acceso a frecuencias y a poder expresar su voz en este minuto son los medios comunitarios. Y no se diga, bueno, los medios públicos tienen otra consideración, pero los medios comunitarios son importantes para poder realzar esas voces y muchos de ellos lamentablemente no están pudiendo tener acceso. Entonces ahí hay un temita que hay que considerar, sobre todo qué tipo de sistema de comunicación queremos. Para el Ejecutivo hay mayor fuerza, mayor énfasis y promoción al sector privado. Para el asambleísta, presentando en este caso el informe de minoría, se requiere o están buscando que el sector comunitario tenga un poco más de acceso para poder llegar de alguna forma a este camino del 33-33-34. Estoy de acuerdo con el Ejecutivo en que se elimine el medio público oficial. No debería existir y ahí creo que es un error de lo que el documento del asambleísta planteó. Quizá vale la pena también reflexionar sobre esa línea diferenciadora que prácticamente no existe entre relaciones públicas, comunicación y periodismo. Hoy en día se da el uso generalizado de medios de comunicación, tanto tradicionales como alternativos, en campañas de comunicación cuyas metas y objetivos no necesariamente tienen en la mente el beneficio público. Así es. Tal vez usted, querido Gustavo, se está refiriendo a la exigencia de presupuesto publicitario de parte del sector público. ¿A eso se refiere? Sí, no necesariamente, en parte tiene que ver, pero digamos que incluso parte de la formación de los periodistas o en las escuelas de comunicación, el formar lo que hoy se llama relacionadores públicos, que no tienen límites específicos claros, que tienen, digamos que matices con el periodismo, en los cuales no sé en la formación profesional si se diferencia claramente estos temas, que en la práctica se ven plasmados por la utilización, y aquí no hablo en los mejores términos del uso de medios de comunicación tanto alternativos como tradicionales para sacar adelante objetivos de carácter particular.
Claro, y de hecho lo que está pasando, justamente en un estudio que hicimos en la Universidad de la SUAY con una de nuestras alumnas, Daniela Valareso, hicimos una suerte de actualización sobre la práctica de las relaciones públicas en nuestra ciudad y encontramos que existe un cambio en los últimos 10 años a los temas que se están dirigiendo, y vemos que los relacionadores públicos en el contexto digital, que es este momento el predominante, se involucran más en la producción de contenido comunicacional, contenido noticioso. Prácticamente están siendo una suerte de agencia de prensa, ¿no es cierto? Una suerte de competencia, pero a partir de canales propios, es decir, las empresas, las organizaciones, las instituciones públicas están generando ellos el contenido directamente hacia el usuario, en una suerte de vía alterna hacia la comunicación tradicional o digital, pero comunicación como tal, ¿no es cierto? Ejercida a partir de terceros que hacen investigaciones, que contrastan y tal. Lo que están haciendo este momento los relacionadores públicos con más fuerza, ha crecido y mucho esta parte, es la generación de contenido que se difunde de manera generosa, virtuosa en el entorno digital. Eso de alguna manera genera conflicto con el ejercicio del periodismo como tal. Sin embargo, forma parte de este nuevo panorama, ¿no es cierto?, en el que la tecnología y lo digital está incorporándose con mucha fuerza en el ámbito periodístico y noticioso, y que hace que las audiencias de alguna manera se fragmenten. Es decir, algunos nos van a escuchar a nosotros, querido Gustavo, hablar sobre lo que está pasando, no sé, en el Ecaustro. Otros van a ir directamente a la cuenta de Twitter del Ecaustro a ver qué es lo que ellos a su vez dicen. Y Gabriela, que es la relacionadora pública del Ecaustro, seguro va a tener un trabajo enorme en que hacer que la empresa siga comunicando desde sus propios espacios digitales lo que está diciendo, y a veces el periodismo no recoge y está bien, porque quiere hacer su propio trabajo de investigación. Lo interesante es que ambas cosas les llega al usuario. Y el usuario luego podrá decidir a quién creerle, ¿no es cierto? Si al medio de comunicación o si a la voz oficial de la empresa que está involucrada en este asunto. Si ese panorama que está cambiando en los últimos 10 años le añadimos la desconfianza que la audiencia tiene de los medios de comunicación, nos damos cuenta entonces cómo de alguna forma se está configurando con más diversidad de voces la opinión pública en una sociedad. Claro que en muchos casos lo que vemos en estas campañas de relaciones públicas es más bien una intención de manipulación de la opinión pública. Por supuesto, las campañas desde las relaciones públicas tienen objetivos específicos y muchos de ellos con una fortaleza enorme en cuanto a la manipulación. Y eso, por ejemplo, yo he sido muy crítica y por esa razón justamente he pedido que tengamos más cuidado desde la comunicación estratégica, lo que se hace cuando hay casos judiciales, querido Gustavo, porque son los jueces los que son llamados a decidir quién es culpable o inocente, y además con la presunción de inocencia siempre, ¿verdad? En el caso de cuando interviene la comunicación estratégica en estos procesos, lamentablemente, como existen herramientas de manipulación, evidentemente la comunicación estratégica inmediatamente actúa sobre la causa que está abocando. Entonces, y eso no es una decisión de un juez, es el derecho, diremos, que tiene de defenderse el ciudadano o de acusar el ciudadano en la corte de la opinión pública, en donde solamente el que tiene el acceso estratégico gana, y eso, o el dinero que también que implica, ¿no es cierto? Y eso es muy doloroso en cuanto a estos temas tan sensibles como por ejemplo la judicialización que en este minuto se da en las redes sociales. En todo caso, ya sea por estrategia o por necesidad, el gobierno sugiere las inconstitucionalidades que eventualmente tendrán que ir a consideración de la Corte Constitucional, lo que hace prever que no será días, tampoco semanas, posiblemente será meses, sino un mayor tiempo para que esta situación de la ley de comunicación, de la nueva ley de comunicación en Ecuador se defina. Sus reflexiones finales, Carolina.
Como dije al inicio, querido Gustavo, lo importante, yo sí temía el veto total, porque evidentemente nos iba a dejar sin instrumento. Y yo creo que es importante que el gobierno en este sentido se ha manifestado de forma sensible, ha hecho una objeción enorme, o sea, casi que no hay artículo que se salve, ¿no? Ya sea por inconstitucionalidad o por objeciones de conveniencia, como lo plantean ellos mismos, pero al menos hay una discusión que nos permite seguir teniendo hoy este momento. La bolita pasa a la Corte Constitucional. Es importante que la sociedad se involucre, porque al final del día la práctica diaria de la comunicación es una responsabilidad de todos los miembros de una sociedad, no solamente de los medios de comunicación, y su pugna que corresponde y que está bien que la tenga con el poder de turno, sino de todos y cada uno de los ciudadanos. De manera que yo sí aplaudo que se pueda seguir discutiendo, y en este minuto pues a la expectativa de ver cuál es la decisión de la Corte Constitucional. Bien, gracias por habernos acompañado. Caroline Áviles, profesora de la UD, experta en comunicación política.